Vamos al primer texto de nuestra Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 18. Bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 18, dice: el apóstol Pablo dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros vivimos, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Los que durmieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Sigue diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claramente vemos que el apóstol menciona dos grupos de redimidos, ¿verdad? Estábamos hablando de los redimidos, ¿sí? Dos grupos. El primer grupo claramente lo señala, que son aquellos que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, desde Adán, ¿sí? Y el otro grupo lo señala, que son aquellos que van a presenciar la segunda venida de Cristo, ¿sí? De los cuales nosotros no sabemos si vamos a ser parte o no. Solo eso lo puede saber Dios. Pero empezamos haciendo un panorama en lo que el apóstol Pablo explicaba, ¿no? De esos dos grupos, los que murieron en Cristo y los que van a presenciar su venida, es decir, lo van a pasar por muerte. Y si hacemos un recuento de qué profetas o qué personajes en la Biblia se asemejan en cuanto a esta característica, vemos que en el caso de los que murieron en Cristo, ¿sí? Está representado por Moisés, ¿verdad? Moisés anduvo con Dios, pero Dios lo llevó al descanso. Pero asimismo también pasó por una resurrección, y eso fue comprobado por los discípulos cuando vieron la transfiguración de Jesucristo, ¿verdad? Donde estaba Moisés. Pero no solo estaba Moisés, ¿verdad? También vimos a ¿quién? A Elías. Bien. Pero a diferencia de Moisés, Moisés sí pasó por muerte, ¿sí? En el caso de Elías, es el que representa a los redimidos que no van a pasar por muerte, al igual que Enoc, ¿sí? Esas dos representaciones debemos de tenerlas claras, ¿no? En el caso de Moisés y en el caso de Elías. Bien, ahora podemos ir al libro de Apocalipsis, profundizando ya en el tema un poco más. Y en el capítulo 6, versículo del 14 al 17, Apocalipsis 6 del 14 al 17, dice lo siguiente: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Y el 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Acá está haciendo referencia ¿a qué día? Al día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero interesante porque termina diciendo: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y en respuesta a ello vamos al siguiente capítulo, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo del 1 al 8. Apocalipsis 7 del 1 al 8 dice: después de esto, dice Juan, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sino sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro árbol que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado, dice, ¿no? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sigue diciendo, y oí, dice, el número de los sellados. Esta parte es interesante, hermano. ¿Sí? Presten atención, porque acá el apóstol Juan dice que está inicialmente oyendo, ¿no? Dice, y oí el número de los sellados. ¿Quiénes eran? 144,000, ¿verdad? 144,000. Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sigue diciendo, ¿cuáles son estos hijos de la tribu de Israel? Y los menciona. Dice, de la tribu de Aser, 12,000, de Neftalí, 12,000, de la de Manasés, 12,000, de la de Simeón, 12,000, de la de Leví, 12,000, de la de Isaacar, 12,000, Zabulón, 12,000, José, 12,000, y por último, Benjamín, 12,000, ¿verdad? Ahora, para que se dé el número de los 144,000, obviamente en la profecía se estaba dando también porque está considerado los 12 apóstoles. Y sabemos que esto era una cifra de 12 por 12 que nos da 144. Sabemos que también simbólicamente cuando se habla de mucha gente, muchas personas, la Biblia usa los términos de 1,000, ¿sí? Muchas veces. De ahí viene más o menos el término de 144,000. Pero lo que debemos conocer y lo que nos debe importar más aún es que la palabra de Dios menciona que son las 12 tribus de Israel las cuales conforman este grupo, ¿sí? Que es muy interesante el saber de qué se trata. 144,000, ¿quiénes serán? ¿Quiénes son? Continuamos con el versículo 9 hasta el versículo 15 y vean lo que dice. El versículo 9 dice, después de esto miré, es decir, el apóstol Juan ya no oye, sino ahora mira, ¿sí? Dice, después de esto, mire, y he aquí una gran multitud, o en otras versiones dice, una gran muchedumbre, ¿sí? La cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es decir, hasta aquí vemos que este grupo, la gran muchedumbre o la gran multitud, estaba delante del trono de Dios, ¿verdad? En presencia de Dios, del Cordero y también de los cuatro seres vivientes que lo protegían. El 12 dice, el 11 nos quedamos y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y los ancianos de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre los rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y el 12 dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. El 13 dice, entonces uno de los ancianos, dice el apóstol Juan, habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿verdad? Y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. El 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, acá hemos visto inicialmente que el apóstol Juan había oído de un grupo que eran los 144,000, ¿sí? Y ahora está viendo el apóstol Juan en esta misma revelación a otro grupo, el cual llama la gran muchedumbre o la gran multitud. Y aquí es bueno precisar, hermanos, que
hay muchas posiciones en cuanto a eso. Hay algunos que dicen que son dos grupos diferentes de redimidos, los 144.000 y la gran multitud, ¿sí? Hay otros que aducen que es el mismo grupo. Hay otros que dicen que la gran multitud son aquellos desde Adán hasta el último que murió antes que venga Cristo, es decir, el primer grupo que hablaba el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, y otros dicen que los que están vivos son los 144.000. Es decir, hay varias posturas, ¿sí? Hay un estudio más profundo de ello, que son líderes adventistas que lo han estudiado mucho más a profundidad, incluso con el espíritu de profecía, y van aclarando de qué se trata esto. Si son dos grupos, a qué etapa pertenecen, o es un solo grupo. Y en cuanto a esto, es bueno mencionar que en ambos casos se ve que ellos han pasado por la tribulación. Es más, estos dos grupos, vamos a ver más adelante, se da en una época, mejor dicho, dentro de la profecía, entre la sexta plaga y antes de la séptima plaga, ¿sí? La sexta plaga que habla de estos tiempos cuando dice, habla de la ramera, la gran Babilonia, y cuando se desata estos tres espíritus, dice en forma de rana, ¿sí? Y se prolifera por todo el mundo, habla del río Éufrates en una forma simbólica. Recordemos que el libro de Apocalipsis, en su mayoría, habla de términos simbólicos. El río Éufrates, que habla de naciones, de multitudes, sí, y la madre de las rameras, la Babilonia, que se extendió por todo el mundo, por todos los pueblos y naciones. Debemos entender entonces que un grupo de 144.000 no es un término literal, sino debemos entender lo que es un término simbólico, para empezar, ¿sí? Pero por otro lado vemos también al apóstol Juan, que él ve multitudes, dice que no se puede contar, ¿sí? Hay algo que también es bueno añadir, y esto está en el libro de, también en Apocalipsis, capítulo 14, el versículo del 1 al 5. Si alguien me quiere acompañar con la cita, por favor. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el trueno de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. El versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Es decir, miren, nuevamente, estamos hablando ahora del grupo de los 144.000, que estaba en dónde. Dice, haciendo un cántico, ¿dónde? Delante del trono de Dios, ¿verdad? Delante del trono de Dios, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, dice, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y acabamos de ver en el capítulo 7, del versículo 9 en adelante, que la gran multitud estaba también delante del trono de Dios, ¿o no? Y claro que sí, delante del trono de Dios, delante de los cuatro seres vivientes, de los ancianos. Es decir, a ver, o es coincidencia o algo está pasando, o son dos grupos que tienen la potestad de estar delante del trono de Dios. Vamos viendo. Algo que quiero que recuerden también del capítulo 14 que acaba de leer nuestro hermano,
es que recuerden ese cántico. Dice que ellos solamente los 144.000 podían entonar ese cántico. Nadie más. ¿Sí? Nadie más. Interesante. Bueno, se dice que este grupo también pasó por gran tribulación. Eso vamos a verlo también a continuación. No sé si se percataron cuando hemos visto en el capítulo 7, cuando el apóstol Juan menciona que estos 144.000 pertenecen a las, o mejor dicho, están relacionados a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y comienza a mencionar cada una de las tribus, ¿sí? No todos los que se mencionan, los 12 tribus, no todos son hijos de Jacob, ¿sí? Hay uno que no es hijo de Jacob ahí. Y hay otro hijo de Jacob que no está. No sé si se dieron cuenta. Podemos volver nuevamente, rápidamente, al versículo 7 del capítulo, o de Apocalipsis, capítulo 7. Y ahí vamos a ver, cuando comienza a enumerar el apóstol Juan, a partir del versículo 5, y dice, y de la tribu de Judá, 12.000, de Rubén, 12.000, de Gad, 12.000, de Aser, de Neftalí, de Manasés, hijo de Jacob, ¿verdad? ¿Sí? No. No. Manasés era hijo de quién? De José, ¿verdad? ¿Y por qué está dentro de las 12 tribus que son hijos de Jacob? Y los demás sigue diciendo de Simeón, de Leví, de Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Todos los demás hijos de Jacob. Pero Manasés, ¿qué hace ahí? ¿Por qué lo menciona ahí? ¿Y está faltando un hijo de Jacob o no? ¿Quién? Dan, ¿verdad? Dan no está. Curioso. Curioso que está el hijo de José y que no está Dan. ¿Por qué se dio esto? Vamos a ver. Vamos a repasar nuevamente. Bueno, ya lo hemos visto, Apocalipsis del 9 al 15. Esto ya lo hemos visto. A ver, del 9 al 15. Cuando dice que el apóstol Juan miró a la gran multitud, y esta gran multitud provenía, dice, de naciones, tribus y pueblos, lenguas, es decir, de todo el mundo, en la presencia del Cordero, vestidos, dice, con ropas blancas, con bueno, esto quería yo resaltar, ¿verdad? Que los 144.000 estaban delante del trono de Dios, la gran multitud menciona que también están delante del trono de Dios, aparentemente son dos grupos, pero vamos a ir conciliando en que en realidad no son dos grupos, sino que el apóstol se le mostró en visión dos perspectivas diferentes. Han oído hablar que cuando Jesús, en la Biblia lo menciona como el Cordero de Dios, pero también como león. ¿Han escuchado hablar? Bueno, ¿será que está hablando de dos personas distintas? No, es el mismo Jesús, pero en dos perspectivas diferentes, en dos etapas diferentes, ¿sí? El Cordero, aquel que sumiso vino a dar su vida por el hombre, a quien amó tanto, su Padre, se le denomina Cordero. Pero cuando Jesús dice la palabra que cuando llega el día en que Jesús vuelve y viene a rescatar a su pueblo, dice que viene como león. ¿Ah? Es decir, el Cordero tuvo una etapa y ahora viene como león, ¿sí? Con todo poder y gloria. Esto como referencia nada más a que tiene dos perspectivas diferentes, pero de la misma persona. Y vamos viendo acá que la profecía de Apocalipsis nos va mostrando a dos grupos, los 144.000, y a la gran multitud, que no son en realidad dos grupos, sino que es el mismo grupo, ¿sí? De la cual al apóstol se le mostró en perspectivas distintas, ¿sí? Porque recuerden que primero en el versículo del 1 al 8, él oyó, ¿sí? El apóstol había oído, escuchó que era un grupo de 144.000, pero después se le mostró y vio, pero vio, dice, una multitud que no se podía contar, una gran multitud. Pero características similares, que ambos pasaron por tribulación,
¿sí? Ambos pasaron por tribulación y no cualquier tribulación. Por ejemplo, Mateo 24, 21 y 22, ahí Jesucristo, cuando da esta profecía de los últimos tiempos, señala que ese pueblo de los redimidos tenía que pasar primero, antes de la segunda venida, de su segunda venida, tenía que pasar por cualquier tribulación o por una gran tribulación. Una gran tribulación, ¿sí? Una gran tribulación, justo en la etapa entre la sexta plaga, mejor dicho, claro, antes de la sexta plaga o en medio de la sexta plaga y antes de la séptima plaga. En ese paraje se ubican estos grupos que pasaron por la gran tribulación, ¿sí? A la cual Jesucristo le llama persecución también. ¿Mm? Esto nos ayuda a ir profundizando en que esos dos grupos van siendo en sí un solo grupo, que fueron mencionados por el apóstol en perspectivas distintas. Estos que salieron de la gran tribulación, también podemos verlo nuevamente en el versículo 15, que dice, por eso están delante del trono, ¿ve? Vuelve a incidir, están delante del trono de Dios, y estos le sirven de día y de noche en su templo, y que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, hay una cita de la hermana White que nos ayuda a aclarar este tema, ¿sí? Hermano Carlitos, ¿lo podemos poner? Esta cita de la hermana White, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? Esta cita dice lo siguiente y nos ayuda a entender un poco más o menos viendo, es una cita larga, bastante larga, en la cual la hermana tuvo una visión y Jesús la lleva a ella, no me pregunten cómo, la lleva a ella en esta visión a mostrarle el cielo, la patria celestial, y ella fue una de las mayores experiencias que tuvo de poder apreciar en visión todo ello. La cita es muy larga, pero Jesús, mientras ella estaba acompañada de Jesucristo, y Jesús le iba mostrando todo lo que ella tenía que ver, que verificar, que atestiguar. Y en ese andar, ella en una parte dice, Jesús iba al frente, dice, y ella estaba en el grupo, ella se sentía en el grupo de aquellos que resucitaron en Cristo, y dice, descendimos todos los de la ciudad a la tierra, y nos posamos, dice, sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que, dice que quedó hecha en una vasta llanura. Miramos entonces y vimos a la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas. ¿Cuántas puertas? 12, ¿verdad? Y 3 en cada uno de sus 4 lados, y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos, la ciudad, la gran ciudad, ya baja de Dios del cielo. Descendió, dice, pues la ciudad y se asentó en el lugar donde estábamos. Hasta ahí ella vio esa escena, ¿verdad? Estaba con Jesucristo y ven que baja la ciudad celestial. Y luego sigue diciendo, a continuación, en la siguiente parte dice, en el trayecto encontramos un grupo que también contemplaba, dice, la hermosura del paraje. Ella estaba en un grupo con Jesús. Y mientras andaban se encontraron con otro grupo de redimidos. Advertí, dice, que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús, ¿quiénes eran? Y él me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba, dice, una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. Ese ribete rojo, ¿qué sería? La sangre de Jesucristo. Ellos fueron redimidos, ellos fueron salvos por la sangre del Cordero. Sigue diciendo, un ribete. El monte de Sión estaba delante de nosotros, es decir, la gran ciudad, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban, dice, otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores.
toda clase de árboles hermoseaban, dice, los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada, dice, bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Ahora prestemos atención a lo que dice acá. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, la hermana Guay, junto con Jesús y ese grupo, esos dos grupos iban a entrar a ese santo templo, Jesús alzó, dice, su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en el lugar. Y todos exclamaron, aleluya. Este pasaje nos ayuda a entender que la hermana Guay estaba en un grupo, en el andar se encontraron con otro grupo, ¿sí? Andaba con Jesús y cuando vieron el monte donde estaba esa ciudad y dentro de la ciudad un templo, y cuando ella dijo, bueno, Señor, vamos a entrar al templo, quiero ver el templo. Y el Señor Jesucristo le dijo, con su voz muy amable, le dijo, una voz melodiosa, dice la hermana Guay, únicamente los que pueden entrar en el templo son los 144,000. Únicamente. Pero ya estábamos hablando de que todos esos grupos, o esos dos grupos, ya estaban redimidos, estaban en el cielo, ¿sí? Pero cuando se le muestra esta ciudad, la hermana White solo podían entrar al templo. ¿Y para qué entraban en el templo? Hemos visto en los capítulos de Apocalipsis, el 7 y el 14, que entraban a ¿qué? A adorar a Dios, delante del trono de Dios, delante de los ancianos y de estos 4 seres vivientes. Entonces, esta cita, me parece que es espectacular, nos ayuda a entender que los 144,000 y la gran muchedumbre es el mismo grupo de redimidos, que se sitúan después de haber pasado la gran tribulación, la gran persecución, dice que nunca más, en Mateo dice, nunca más habrá sobre la tierra, ¿sí? Este grupo de 144,000, la gran muchedumbre, que es el mismo grupo, va a ser los que vamos a conformar. No sabemos si nosotros o nuestros hijos, no lo sabemos, pero ellos no van a pasar por muerte. Ellos van a pasar por la gran tribulación, la persecución, ¿sí? Y van a ser sellados antes de que se desaten las 7 plagas, o que se desaten los 4 vientos, ¿sí? Que contienen los ángeles. Van a ser sellados con el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sábado. Eso lo dice Apocalipsis. Ahora, la hermana Guay, ¿en qué grupo estaría según lo que ella mencionó acá? Ella no pertenece ni a los 144,000 ni al mismo grupo que viene a ser la gran multitud que se menciona. No pertenece a ese grupo. Ella pertenece a un grupo de los redimidos que recuerdan en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo decía, 2 grupos hay. Los que murieron en Cristo y los que van a presenciar su segunda venida. Entonces la hermana Guay obviamente pertenece al primer grupo de los que murieron en Cristo. Ahora, ¿será que la hermana Guay sí puede entrar al templo? No, porque Jesús le mostró que no podía entrar al templo. Y hay muchos otros que también sabemos que no van a poder entrar al templo. Solo este grupo de los 144,000 van a tener el privilegio de poder entrar delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios en este templo. ¿Pero para qué? Dice, para servir día y noche, ¿no dice? El libro de Apocalipsis, para servir día y noche y alabar a Dios. Esto es interesante entenderlo porque hay mucha confusión, ¿sí? Entonces vemos que es un solo grupo de los redimidos que pasaron por la gran tribulación. Vemos que la hermana White no se le dejó entrar al templo porque no pertenecía a este grupo y mismo Jesucristo se lo mostró. Vemos también que ellos llevan, este grupo de los redimidos lleva un cántico especial, dice. Podemos ver, saben que hay un salmo, bueno, en realidad hay 2, pero hay 2 salmos que están relacionados a los 144,000. El primero es el Salmo 15. Si alguien desea leerlo, por favor. Es un salmo cortito nada más. El Salmo 15 habla de los 144,000. ¿Alguien desea leerlo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad
y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal con su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra al que teme a Jehová. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Amén. Su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace las cosas no resbalará jamás. Amén. Ahí está hablando de las características de los 144.000 o no, porque el rey David está preguntando, ahí está preguntando David, ¿quiénes son los que entrarán en tu santo templo? ¿Ah? Y el Salmo 24 también habla de los redimidos de estos 144.000. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá? Dice nuevamente David, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, dice, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Dice, alzad, oh puertas, dice, habla de puertas, ¿ve? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Recuerdan cuántas puertas había en la Nueva Jerusalén? 12. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado pues vuestras cabezas, y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Selah. Amén. Bueno, Isaías 60:18. Isaías 60:18 hace referencia a algo muy parecido. Isaías 60:18 dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas, nuevamente a tus puertas, alabanza. ¿Y por qué alabanza? Porque este grupo de los redimidos alabarán día y noche dentro de esa ciudad y dentro del templo incluso, ¿verdad? Este grupo, esta gran muchedumbre, después de haber pasado por esa gran tribulación, van a tener el gran privilegio de poder entrar delante del trono de Dios, ¿sí? Van a poder adorar a Dios y van a poder alabar a Dios y van a hacer un cántico muy especial. Vamos a verlo, de qué se trata ese cántico en poco, ya lo vamos a mencionar. Dice que solo ellos pueden cantarlo, que nadie más lo va a poder cantar. Entre estas verdades que ya hemos visto, entre la profecía de Apocalipsis, el espíritu profecía, que es el mismo grupo, los 144.000 y la gran muchedumbre, es el mismo grupo, ¿sí? Entre esas verdades, vamos a ver que dentro de esa ciudad que vio la hermana White descender, la Nueva Jerusalén, que tenía 4 lados iguales y que habla de 12, el Apocalipsis habla también de 12 puertas y en cada puerta 12 ángeles. Eso lo vamos a ver a continuación en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo de 9 al 14. Apocalipsis 21, versículo de 9 al 14. Vamos a ir viendo un poquito ahora cómo es que gran ciudad va a ser recibida. ¿Sí? Apocalipsis 21, de 9 al 14, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, dice Juan, que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, es decir, su iglesia, y me llevó en el espíritu y a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra, preciosísima,
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, ¿ves? 12 puertas. En las puertas, 12 ángeles. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén? ¿Pudieron volver? ¿Por qué? Porque puso 2 ángeles, el Señor, ¿verdad? En este caso ya no va a ser para que no entren, sino para que reciban a los redimidos. Y dice, y nombres inscritos, no solo 12 ángeles, sino y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, que ya hemos visto, que hay 11 hijos de Jacob directamente y un hijo que era de José, pero que está incluido entre las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles también del Cordero. 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus de Israel, y con cada puerta el nombre de cada tribu. ¿Se imaginan esa escena? Y eso lo vio la hermana Guay. Ahora, yendo un poquito más a lo que habíamos dejado pendiente, ¿por qué Manasés integraba esta lista de los 12 tribus? ¿Sí? ¿Y por qué Dan no? Vamos con Dan. ¿Qué pasó con Dan? ¿Por qué no está en esta lista? En Génesis, recordemos que en Génesis, cuando se mencionaban o nombraban, a alguien le hacía y le ponía un nombre, era de acuerdo a la personalidad que se veía en aquella persona que se le ponía el nombre, tenían un significado cada nombre. En el caso de Dan, viene del hebreo que significaba, Dan significa juzgar o juez, ¿sí? Hasta ahí todo bien, digamos. Pero, sin embargo, vamos a ver por qué Dan no estaba, Dios no lo incluyó dentro de estas 12 tribus del Israel espiritual. En Jueces 18:30, si buscamos en el Antiguo Testamento, Jueces 18:30, vamos a ver qué pasó con Dan. Jueces 18:30. y 31. Jueces 18:30 y 31. Al respecto de la tribu de Dan, ellos estaban buscando un territorio porque no se les había dado un territorio donde posicionarse. Y en ese contexto, el versículo 30 dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Tai. Y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes, dice, en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. El 31, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que a Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. A ver, acá estamos hablando de que la tribu de Dan se volvió, ¿qué? Idólatra, ¿sí? Se volvió idólatra. ¿Ah? Y buscaron una tierra y encontraron una tierra y la volvieron idólatra. Y que menciona acá esta persona, Micaía, venía del pueblo de Efraín. De pronto dice que un día, la historia cuenta que un día le había robado una porción de plata a su madre y le confesó su pecado, su madre lo perdonó y con esa plata, porción de plata que le había robado a su madre, edificó altares, monumentos, ¿sí? Y luego cuando vino la tribu de Dan, porque bueno, él había buscado, Micaía había buscado un sacerdote levita que servía en su casa y adoraba esas imágenes. Y viene la tribu de Dan, se apodera de esa ciudad y ven que había un levita que era sacerdote, pero con imágenes, lo cual Dios había prohibido totalmente. Entonces, el primer pecado de esta tribu de Dan era la idolatría. Pero hay otro segundo pecado, del cual no le permitió poder estar dentro de este Israel espiritual. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 16 y 17. Génesis 49, 16 y 17. ¿Alguien desea leerlo?
16 y 17. Tremendo, hermano, ¿verdad? Tremendo. Miren lo que habla de la tribu de Dan. Dice, Dan juzgará a su pueblo. Vimos que el nombre de Dan del hebreo era juez, ¿verdad? Era juez. Y dice, Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, acá está hablando Jacob, describiendo el carácter de Dan. Y esta es una profecía que daba Jacob en cuanto a sus hijos. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente. ¿Recuerdan quién era serpiente en la Biblia? Satanás, ¿verdad? Dice, Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. A ver, si nosotros vemos por ahí, hermanos, andamos por un bosque, un campo, y en el camino vemos a una serpiente, a una víbora, la acariciamos, ¿verdad? ¿Sí? La acariciamos, le damos de comer. ¿O qué hacemos? Nos repugna, ¿no? Nos espantamos, ¿sí? Huimos de ella. Nadie quiere enfrentarse a una víbora, a menos que estemos armados. ¿Ah? Pero bueno, acá está hablando que Dan, la característica que tenía, él y esta tribu, en un futuro, ¿sí? Era, dice, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde, dice, los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete, ¿sí? ¿Esto qué significa? Acá lo podemos ver en el Salmo 101, versículo 5, con pura Biblia estamos aclarando esto. Salmo 101. Salmo 101, versículo 5. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufrirá, dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, ¿no? Acá está hablando de qué? De que esa tribu, de que los que provenían de esa tribu estaban acostumbrados a difamar, por eso dice serpiente, y que mordía las patas o los tobillos de quién, del caballo, y que hacía caer atrás al jinete. Está hablando de que Dan, la tribu de Dan, iba contra sus propios hermanos, contra su prójimo, ¿sí? Y lo que hemos visto en Génesis 49 es toda una profecía de Jacob, de su padre, cuando él va mencionando cada una de las características de sus hijos. Y podemos verlo nuevamente en Génesis 49, Génesis 49, Génesis 49, del versículo 1 en adelante dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha a acontecer en los días venideros o postreros, ¿sí? Entonces, acá no está hablando de Jacob de los días presentes en aquel entonces, está hablando del futuro, de los últimos días, de ese grupo, ¿verdad? Que va a conformar esta, o la humanidad a raíz de estas tribus. Entonces, comienza a hablar de cada uno de ellos, ¿no? De Jacob, de Rubén, etcétera, etcétera, de Simeón, de Leví. Y cuando llega Adán, vemos lo que había descrito proféticamente había descrito Jacob. Y hay una cita también, hay una cita de Carlitos, si la pones, por favor, de la hermana White, ¿sí? Dice lo siguiente también. ¿La tienen la cita? Dice, ahora cuando Jacob estaba declarando esto a sus hijos, ¿sí? Era una profecía, ahora, y la hermana White aclara esto, dice, ahora mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración, es decir, el Espíritu Santo, se posó sobre él, sobre Jacob,
y se presentó ante él en profecía, en profética visión, el futuro de sus descendientes, unos después del otro. Mencionó los nombres de sus hijos y describió el carácter, dice, de cada uno y predijo la historia futura de sus tribus. Es decir, nosotros, el día de hoy, espiritualmente provenimos de una tribu de Israel. Pero no porque, por la sangre, no por la raza, sino ¿por qué? Por el carácter. Por el carácter. Ahora, cuando vamos mencionando y vamos entendiendo que la Biblia nos dice que la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas, 12 ángeles que van a recibir a los redimidos, pero que en cada una de las puertas tiene el nombre de la tribu, de cada una de las tribus de Israel, y acá ya estamos viendo, profundizando un poquito en el carácter de estas tribus, y así lo manifestó Jacob a cada uno de sus hijos antes de morir. Vemos que era una profecía para estos tiempos. Es decir, mediante el carácter que nosotros nos haya tocado vivir en esta vida, ¿sí? O nos haya tocado desarrollar en esta vida, vamos a poder identificar, si es que somos redimidos, claro, en por qué puerta vamos a poder o vamos a entrar allá en la Nueva Jerusalén. ¿Me dejo entender? Si cada una de las 12 puertas tiene el nombre de una de las tribus, y cada uno de los hijos de Jacob tenía un carácter en particular, nosotros vamos a podernos identificar con ellos. Pero no porque ellos fueron buenos, sino porque en realidad ellos fueron desastrosos. Imagínense, Jacob tuvo 4 esposas. Y de esas 4 esposas, entre ellas esclavas y su verdadera esposa y todo lo demás, tuvo esos 12 hijos. Entonces, era una familia disfuncional, ¿verdad? Eran medios hermanos, unos con otros, madres distintas, procedían de diferente, tenían distinta forma de ver la vida, en carácter totalmente distinto uno del otro. Podemos ver, por ejemplo, entre algunas cosas, cómo es que, por citar algún ejemplo, Simeón y Leví. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan en ese pasaje cuando a su hermana Dina fue violada por Siquem? Cuando visitaron la ciudad de Siquem y fue violada por este hombre, ¿qué hizo Simeón y Leví? Planificaron. O sea, ni siquiera reaccionaron y fueron a golpearlo a Siquem, no. Sino planificaron, hicieron todo un plan. ¿Para qué? Para acabar con Siquem y todos sus hombres. Entonces, planificaron una venganza y se volvieron asesinos. ¿Sí? Y también mintieron de paso. ¿Sí? Es decir, ellos eran un desastre. Entonces, ¿por qué su nombre está en la puerta, en cada una de las puertas de la Nueva Jerusalén? Si fueron un desastre. Vemos también Rubén. ¿Qué pasó con Rubén? ¿Acaso no se acostó con la esposa de su padre? ¿Acaso no cometió incesto, Rubén? Por ejemplo. Judá, ¿qué pasó con Judá? ¿Acaso no visitó a una prostituta? ¿Sí? Y se acostó con ella. ¿Y quién era esta prostituta? Había sido su nuera. Bueno, ¿acaso, es más, cuando todos los hermanos tuvieron envidia de José, porque su padre le regaló, ¿verdad?, una túnica muy hermosa, ¿fue que todos estuvieron de acuerdo o tuvieron envidia? Todos tuvieron envidia, ¿sí? ¿Y quienes planificaron, según el espíritu de profecía, matarlo antes de ponerlo en esa cisterna, en esa fosa? Simeón y Leví, ellos también quisieron matarlo, dice el espíritu de profecía, pero intervino Rubén. Intervino Rubén también y dijo, no, mejor dejémoslos acá en esta cisterna. Es decir, todos ellos tenían rasgos, pero terribles, hermano. ¿Sí? Todos ellos tenían un carácter, pero indeseable. Pero si nosotros miramos atrás y decimos, qué bárbaro, pero hay que mirar adelante porque nosotros estamos ahora en este grupo que proféticamente Jacob había visto.
eran mentirosos, eran envidiosos, egoístas, asesinos, de todo hemos visto hasta acá, ¿sí? Sin embargo, vemos que están sus nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén. Ahora recuerden, ¿qué pasó cuando José se reencuentra con sus hermanos? Ya cuando José era prácticamente un alto mando allá en Egipto. Y en esa época de hambruna vinieron sus hermanos. ¿Mm? Y cuando José reclama a su hermano al último, ¿se acuerdan? ¿A quién? A Benjamín, ¿sí? ¿Quién se ofreció? ¿Quién dio hasta su vida por Benjamín? Uno de ellos fue Simeón. El primero dijo Simeón, no, yo me quedo, vayan a traer a mi hermano, yo me quedo, como garantía, doy mi vida. Y luego fue Judá, que también dijo, yo también me quedo, después de Simeón. ¿Ah? Y después de los demás, cuando vemos que ya se juntan y todo lo demás, dice que le sirvieron 5 veces más a José, sabiendo que ya era su hermano. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde quedó la maldad? ¿Dónde quedó el carácter perverso de estos hijos de Jacob? ¿Ah? Y obviamente hubo una transformación, hubo un milagro de Dios, es decir, por la gracia de Dios, estos hijos de Jacob pasaron por una transformación. Al igual que nosotros hoy en día, debemos ser transformados por el Espíritu, ¿o no? Claro que sí. Entonces, si ellos vinieron con un carácter totalmente defectuoso, pero vemos que sus nombres están en la Nueva Jerusalén, es el mensaje que nosotros debemos recibir el día de hoy. Los 144.000 no son los que muchos dicen, o la gran multitud que es lo mismo, no son los que muchos dicen que son perfectos. Porque la palabra de Dios dice que eran sin mancha, que de su boca no salía mentira y todo lo demás. Es cierto, pero ahí está hablando de porque ellos pasaron por una transformación, ¿sí? Entonces los 144.000, o la gran muchedumbre, que es lo mismo, ¿sí? Podemos ser nosotros tranquilamente. Si es que Dios, por su gracia, nos permite pasar por esa experiencia, podemos ser nosotros, pero para que nosotros podamos entrar en cada una de esas puertas, ¿qué necesitamos? Transformar ¿qué? Nuestro carácter. Transformar nuestro carácter. Pero es preciso saber que una puerta de esas 12 nos espera, según sea mi carácter. Amén. Y esto sin mencionar, hermano, que no estamos hablando de las 12 tribus de Israel, no estamos hablando de los 12 apóstoles, que dice que los muros llevan su nombre también. Los 12 muros llevan su nombre. ¿Y los 12 apóstoles tenían carácter distinto o no? Por supuesto, tenían características distintas. Por algo Jesús los habría elegido. No eligió personas perfectas, no eligió personas amorosas, ¿no? Eligió personas defectuosas. Pero después los apóstoles vimos que transformaron su carácter o no. Claro que sí. Y ellos aguardan ya la venida de Jesucristo para ocupar el lugar que les corresponde en el cielo. Entonces lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, es estudiar ahora la palabra de Dios, ¿sí? Profundizar cuál era el carácter de cada uno de los hijos de Jacob y podré identificarme con alguno de ellos, ¿sí? Sincerarme con el Señor y decir, Señor, yo, según mi carácter, me parezco a Simeón, a Leví, a cualquiera de ellos, ¿sí? Pero así como ellos pudieron, por la gracia de Dios, pudieron vencer este mal carácter, estos defectos y demás, yo también lo puedo hacer. Así como los apóstoles lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Porque yo quiero entrar por alguna de esas puertas que está allá en la gran ciudad, en la Nueva Jerusalén. Y con todo lo que la hermana White, ella menciona más adelante en la cita que es muy larga, la hermana White no quería regresar a la tierra en esa visión. Y le dijo, bueno, y la hermana White seguía con Jesús y le dijo, bueno, ahora vamos allá. Y le dijo, no, ahora te toca volver a la tierra, dice, textual, ahora te toca volver a la tierra. Porque tenía una misión todavía ella. Y ella dice textualmente, y volví a un mundo oscuro. ¿Cuál era ese mundo oscuro? Nuestra tierra. ¿Se dan cuenta?
Es decir, la comparación que ella vio de la realidad de esta tierra a lo que se le mostró allá es inmesurable. Es decir, nadie, ni a la mente, dice la palabra de Dios, puede subir tal imaginación de cómo puede ser esa gran ciudad. ¿Quién de nosotros, dice, podrá soportar el día que venga nuestro Señor Jesucristo? Solo los que hayan muerto, mejor dicho, los que hayan pasado por la gran tribulación. Y a pesar de que el libro de Apocalipsis nos muestra que va a ser terrible la persecución, pero la recompensa va a ser inmensamente más grande. ¿Mm? Así es que oremos a Dios para ver si podemos entrar en ese grupo, o si vamos al descanso, que muramos en Cristo. Pero lo importante, hermanos, es empezar a trabajar desde ya nuestro carácter, porque esta profecía, al igual que los hijos de Jacob, no hay tiempo que perder. Tenemos que trabajar ya y tenemos que manifestar a cuál de ellos me asemejo más. Ya hemos visto el Salmo 15, ¿verdad? Nuevamente lo vemos rápidamente y estamos llegando un poco al final. El Salmo 15, a ver, el Salmo 15 decía, hablaba sobre la característica de los 144,000 y decía, el que no calumnia con su lengua, ni hace, el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Era una característica interesante. Este grupo venció eso. ¿Por qué es bueno mencionar esto, hermano? Porque a pesar que somos miembros de iglesia y que profesamos a Jesucristo, el Evangelio, y que oramos y bueno, y demás, tenemos en común, y todos nos incluimos en esto, en común tenemos este rasgo, el rasgo de Dan. ¿Qué era Dan? Serpiente en el camino, ¿verdad? Y víbora. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Que Dan, los que provenían de esa tribu, tenían esa característica de hablar mal de sus hermanos. ¿Ah? Pero eso es un rasgo que no debe avergonzarnos, en el sentido de que hay que reconocer delante solamente de Dios y poder pulir eso. ¿Ah? La hermana Guay enfatiza mucho en este rasgo de carácter. Por eso en el Salmo 15 advierte que los 144,000, entre otras cosas, dice, no eran calumniadores, dice. ¿Con qué? Con la lengua. ¿Y qué dice el apóstol Santiago de la lengua? ¿Que puede matar o no? Que hasta puede matar la lengua. ¿Mm? Eso por un lado. Después en Levítico 19:16, ya estamos llegando al final. Levítico 19:16. ¿Alguien desea leerlo? Levítico 19:16. Bárbaro, ¿verdad? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es decir, a Dios le gusta el chisme, ¿verdad? A Dios le gusta que hablemos mal entre nosotros. No. Ahora, ¿este era un rasgo de una de las tribus? Sí. La que justamente no está. La que justamente no fue incluida dentro del cielo, dentro de esta nueva ciudad. Entonces, ahí es donde, entre otros rasgos que tiene Dan, que hablamos que era idolatría, está esta, la de hablar mal, la de la lengua. Por eso, hermano, hay que reflexionar mucho en esto, ¿sí? Esa es una de las cosas que más daño hace. La que divide iglesias, divide familias, divide matrimonios, divide todo, la lengua. ¿Ah? Por eso hay que dominar eso, y sobre todo en pos de que ya la Biblia nos está mostrando. ¿Por qué no fue incluido las características de Dan? En Apocalipsis 21:21, Apocalipsis 21:21,
Dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, dice. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Cada una de las puertas, hermanos, dice que era ¿qué? Una perla cada puerta. Ustedes saben cómo se forma una perla dentro de una ostra, ¿verdad? Dicen que si a esa ostra le entra un granito de arena, dice que le irrita tanto que segrega una sustancia para protegerla, que a la ostra la incomoda mañana, tarde y noche. ¿Mm? Y esa mezcla de esta sustancia que segrega la ostra con ese granito de arena hace que se vaya formando con el tiempo esta perla. Es decir, este tiene un gran significado porque esa ostra sufre, no es que la lleva lindo, hermoso, pero da un fruto o no. ¿Y ese fruto es preciado o no? Es un fruto precioso. La perla se identifica también con la palabra de Dios. Es decir, la perla, una puerta de perla significa que los que entren por esa puerta son aquellos que sufrieron su salvación. ¿Ah? Son aquellos que tuvieron que padecer la salvación. ¿Me entienden? Por eso lleva este material de perla. Curioso, curioso saberlo. Isaías 26, 1 y 2. Ya estamos a punto de terminar. Isaías 26, 1 y 2. Isaías 26, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? A ver. Acá está. Bien. Ahí vemos que dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, ¿verdad? ¿Saben cuál era ese cántico? Cuando están entrando a la Nueva Jerusalén, y lo vemos en Apocalipsis, y también el Espíritu de Profecía, es el canto de Moisés. ¿Sí? El canto de Moisés. Y el canto de Moisés lo podemos ver en Éxodo 15, no lo vamos a ver ahora porque es largo, pero cuando tengan tiempo, lean Éxodo 15 y van a ver cuál era el cántico de Moisés. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, el pueblo, después de haber cruzado el Mar Rojo, comenzó a cantar y hablaba de libertad, de haber sido liberados de la opresión y cantaban todos los milagros que Dios había hecho para que ellos puedan salir de Egipto. Es un cántico hermoso y este canto es el mismo que van a cantar los redimidos, los 144.000 o la gran muchedumbre, que es lo mismo, allá en el cielo, delante del trono de Dios. Porque ellos van a cantar también libertad, que fueron liberados de tanta maldad de este mundo oscuro y sobre todo de la gran tribulación por la cual pasaron. Y eso les dio derecho a poder entrar solamente a ellos, como lo vio la hermana White, al templo de Dios en la Nueva Jerusalén. Maravilloso. Pero ¿vieron lo que decía la hermana Guay al final de ese texto? Dice que cuando Jesús le dijo, no, solo pueden entrar los 144.000, dice que los demás dijeron, es decir, todos los que murieron en Cristo, era el otro grupo, dijeron, aleluya. Porque ya no va a haber egoísmo en el cielo. No es que yo diga, ay, ¿por qué ellos sí pueden entrar al templo? O ¿por qué ellos pueden entrar en la presencia del trono de Dios y nosotros no? No, ese pensamiento egoísta va a desaparecer por completo. Y por el contrario, ellos van a estar alegres de que ese grupo haya podido tener la oportunidad de haber pasado por una gran tribulación, haber sufrido todo eso, y que tengan el derecho de poder entrar en el templo de Dios y le puedan servir, como dice la palabra, de día y de noche. Bien, y terminando esto prácticamente, Apocalipsis 22, 14 ya, ahora sí. Apocalipsis ya los tengo hace rato que vamos a terminar y no terminamos. Apocalipsis 22, 14.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, ¿verdad? Bienaventurados, dicen los que lavan sus ropas. ¿Y con qué lavamos nuestras ropas? Con la sangre preciosa del Cordero. En los Salmos 119, 9 y 11, ya no lo vamos a leer, dice que a través de la palabra de Dios somos santificados cuando dice, y el justo, perdón, dice, el joven, ¿cómo podrá enderezar su camino? ¿Recuerdan? Con guardar tu palabra. ¿Ah? Es decir, la palabra que en realidad es Cristo, Jesús, la palabra, a través de ella nosotros podemos transformar nuestro carácter. ¿Recuerdan la metamorfosis, la que siempre hemos aprendido en el colegio, verdad? Del gusano. La palabra de Dios dice que somos gusanos. Esas tribus de Israel eran gusanos. ¿Sí? Este carácter que tenemos nos hace llamar gusanos. Y cuando vemos un gusano, no es que sea hermoso, precioso tampoco, ¿no? Nos causa cierta repugnación un gusano. Pero cuando este se transforma en lo que ya sabemos, una hermosa mariposa llena de colores, de belleza y todo lo demás, ahí no, nuestra perspectiva cambia. Ahí sí nos agrada. Ponemos la manito, ¿no? Para que se pare ahí quizá. Porque claro, de algo terrible, un gusano, a algo maravilloso. Esa es la transformación de la cual debemos pasar nosotros, dice, a través de su palabra. Pero la salvación, definitivamente, somos justificados por la sangre, por la gracia y por la sangre de Cristo. Y para terminar, hermanos, conclusión, 144.000, la gran muchedumbre, la gran multitud, según la palabra de Dios y el Espíritu y profecía, es el mismo grupo. ¿Quiénes son? Los que van a pasar por la gran tribulación antes que venga Jesucristo. No van a pasar por muerte, van a presenciar la segunda venida de Jesucristo. Y el carácter de aquellas personas que entren por cada una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén está descrito en las 12 tribus de Israel, en los 12 hijos de Jacob. ¿Y qué tenemos que hacer? Enterarnos, leer y ver a cuál de ellos nos asemejamos. Es decir, por ahí se estarán preguntando también, sí, pero yo tengo un aspecto de uno, de otro, de otro. ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a entrar por 12 puertas? No, vas a entrar por una puerta, dice la palabra de Dios, por una puerta. Pero el aspecto que más predomine en tu carácter, en ese te tienes que centrar también. Ese aspecto que más predomina entre tus otras deficiencias, ese aspecto que más predomine, ese debes compararlo con alguno de los hijos de Jacob. ¿No? Y trabajar en ello. Y analizar, como hemos visto, qué pasó con Dan. ¿No? La idolatría que lo llevó a la perdición y definitivamente la lengua, esa lengua que muchas veces no dominamos. Bien, bueno hermano, espero que esto nos haya ayudado a entender un poquito más de la profecía y que nos ayude a mejorar nuestro carácter, que es lo único que vamos a poder llevar al cielo, y que el Señor nos bendiga. Un feliz sábado.